Bueno, gracias a vos, Graciela. Me da muchísimo gusto compartir esta charla con ustedes. Sabemos que el tiempito es bastante acotado, así que voy a intentar ir bien al punto y después al final vamos a tener, como decía Graciela, un momento para interactuar con preguntas, con comentarios. Efectivamente, la charla que me gustaría compartir en esta noche se llama Implicaciones de la sola fe para la eclesiología hoy. Vieron que las charlas de este tipo de conferencias, así como más académicas, son una carga así de muchas palabras grandilocuentes, y quiero intentar ver si puedo compartir con ustedes qué quiero decir con estas palabras grandilocuentes, ¿no? En buena medida lo que voy a compartir en esta noche es una adaptación de mi investigación de maestría en teología, que fue sobre la teología de Lutero y en particular sobre la doctrina, ¿no? Esta doctrina que hace que la iglesia se caiga o se mantenga en pie, que es la doctrina de la justificación por la fe. Quienes quieran profundizar un poquito más en esta propuesta que voy a compartir en esta noche, pueden leer el número que publiqué en la revista de la Universidad Bíblica Latinoamericana, que tiene por nombre De la justificación a la justicia. De hecho, en el sitio web, digamos, como de algunos adjuntos a la charla, ustedes pueden descargarlos de ahí, ¿sí? De la justificación a la justicia es la versión extendida de algunas ideas que quiero compartir ahora. Sabemos sabemos bastante bien este dato fundacional de la Reforma. Lutero clava las 95 tesis con todo lo que se viene, y sabemos también que antes de las 95 Lutero tiene una experiencia muy potente leyendo Romanos 1:17, este texto tan famoso de que el justo por la fe vivirá. Cuando Lutero lee esto, en sus propias palabras, él dijo que es como si se le abrieran las puertas del cielo de par en par, que al leer Romanos 1:17 hizo exultante, ¿no? Y a partir de este texto, de Romanos 1:17, Lutero explica lo que se conoce eventualmente como la doctrina de la justificación por la fe o por la sola fe. En pocas palabras, resumimos esta doctrina como el hecho de que al poner nuestra fe o nuestra fides en Cristo, y hablamos de fe no como una especie de elaboración meramente racional o dogmática, sino como una confianza, eso es fides, ¿no? Al poner la confianza en Cristo, somos justificados, es decir, somos hechos justos delante de Dios. En ese sentido, el cristiano se apropia legalmente, podríamos decir, de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo, dice la teología reformada, es imputada al creyente y es contada como si fuera propia, ¿no? En ese sentido, es como si la carátula legal de cada cristiano cambiara en algún punto, ¿sí? Esta es la justificación en un sentido de una imputación de justicia de Cristo. Esta doctrina de la justificación por la fe fue un fruto de la experiencia de Lutero y de su contexto histórico. En otras palabras, cuando Lutero logra sistematizar la doctrina de la justificación, esto no fue una mera interpretación del texto bíblico, esto no fue una lectura sin más de la epístola a los romanos. Más bien, por la fe, responde a interrogantes muy concretos de su propia vida y de su sociedad. Ambas cosas. En un sentido personal de Lutero, podemos decir, la doctrina de la justificación por la fe expresa una profunda experiencia personal de Lutero con Dios. Es una doctrina nacida de su angustia existencial. Y quizás en un sentido más colectivo podemos decir que la justificación por la fe fue una doctrina que surge de un contexto teológico de finales de la Edad Media y que responde también a los dilemas, las ansiedades y las necesidades de esa época. Afirmar que la justicia no es algo que hay que demostrar penosamente a través de rituales o de indulgencias, sino que es una obra de Dios mismo, fue algo muy liberador para Lutero como persona, pero también a nivel social, ¿no? A nivel de su época. Entonces, me gustaría compartir como una metáfora para que nos quedemos. Esta la tomo prestada de un teólogo luterano que se llama Reinhard Hütter, y él dice que la justificación por la fe fue como una llave que abrió la cerradura espiritual en la que vivió Lutero y la gente a finales de la Edad Media, ¿sí? La justificación por la fe fue como la llave de un tesoro que lo libera a él de la angustia y del miedo, y desde entonces las iglesias protestantes evangélicas, inspiradas un poco por la llave de Lutero, hemos insistido en la doctrina de la justificación por la sola fe como la gran llave, la llave fundamental, el kit de la cuestión, el núcleo duro del evangelio, ¿no? Pero acá surge un problema bastante complejo, porque tenemos una llave muy poderosa, sabemos lo que esa llave hizo en otro momento de la historia, sin embargo, la cerradura de esa llave ha cambiado.
Porque lo cierto es que ya no vivimos en el contexto histórico y existencial en el que surge la doctrina de la justificación por la fe, ¿no? En ese contexto, la justificación por la fe fue una respuesta muy poderosa. Sabemos que tenemos la llave de un tesoro, pero no sabemos en qué cerradura usarla. Nosotros no somos Lutero, no vivimos a finales de la Edad Media. Nuestra cerradura, por el contrario, es posmoderna, es cibernética, es globalizada, es hipercomunicada. Entonces, agarramos la llave de Lutero, la metemos en nuestra cerradura y pareciera que no termina de ofrecernos muchas más cosas que una serie de postulados que aprendemos en manuales de teología sistemática, ¿no? Hay que creer esto, creer esto, creer esto, para tener esta confesión de fe. Y fuera de eso, ¿qué más nos dice una doctrina como esta? Por eso me parece súper importante que nos volvamos a preguntar qué implicaciones tenía la justificación por la fe para la sociedad en la que nace la Reforma y qué sentidos destrababa esa llave, podemos decir. En otras palabras, cuáles eran las consecuencias eclesiales, económicas, políticas, éticas, sociales que tenían estas ideas. Y por supuesto, nuestro interés no es meramente historiográfico. Por eso también decimos qué consecuencias o qué implicaciones puede tener hoy la justificación por la fe en nuestros propios contextos, ¿no? Y concretamente, hablando del tema de esta conferencia, qué implicaciones tiene la sola fe para la Iglesia. Algo mucho más minucioso, pero resumí lo que creo que son algunas implicaciones y son simplemente 3 puntos. Estoy segurísimo de que si ustedes se ponen a pensar un ratito más, se les van a ocurrir muchas más implicaciones, sentidos o consecuencias que también pueden ser más específicos y más adecuados para los contextos concretos en donde están ustedes parados, ¿no? Pero voy a hacer esta mención de estas tres implicaciones que puedo encontrar. En primer lugar, el desafío de seguir denunciando a las nuevas indulgencias, ¿no? Que las iglesias consciente o inconscientemente vuelven a proponer. Esto ya se ha dicho innumerables veces, pero parece que sigue siendo necesario afirmarlo a pesar de todo. Las nuevas indulgencias emitidas en formas de pactos, de ofrendas, en púlpitos, en programas de televisión, en congresos, representa una afrenta absoluta al espíritu protestante, ¿no? Esta es una teología de la gloria, hablando en palabras de Lutero. Es una teología de la gloria y de la prosperidad que nos ofrece una especie de darwinismo religioso y que cambia completamente el sentido del evangelio de la gracia que está en el corazón no solamente de la Reforma, sino también del Nuevo Testamento y el mensaje de Jesús. En América Latina, estas nuevas indulgencias ya no buscan el perdón de los pecados del purgatorio, como sucedía en el siglo XVI. En palabras de René Padilla, las indulgencias hoy en día lo que hacen es intentar sacar a las personas del purgatorio de la pobreza. ¿Sí? Es otro tipo de salida, es otro tipo de liberación. Entonces, la conciencia de haber sido justificado por la fe le permite a Lutero una crítica radical del statu quo. Esa misma palabra, enredada entre pactos, ofrendas y altares, es hoy un arma preferida de la glorificación evangélica del mismísimo statu quo. Entonces, el evangelio pierde su relevancia social, eclesial, para convertirse en una expresión más del individualismo más tirano, porque lo importante no es la acción de Dios en el mundo ni en la comunidad de los santos, sino la particular bendición que obtiene cada feligrés en su propia vida, ¿no? Entonces, volver a retomar el corazón de la reforma sobre la justificación por la fe implica, por ejemplo, denunciar abusos, apuntar a la gratuidad de la vida de Dios, predicar las consecuencias históricas que tiene semejante regalo y quitar también las mediaciones económicas y rituales que algunas personas ponen para poder llegar a la cruz. En segundo lugar, pienso que otra implicación tiene que ver con la necesidad de comunidades más horizontales y participativas. La reforma significó una liberación del control magisterial, ¿no? De la curia, ¿no? Una nueva libertad teológica, podemos decir, pero significó también, y ya desde muy temprano, una multiplicación de centros de poder, ¿no? Decía Lutero que en sus propios tiempos él se había encargado de bajar a un papa y no se había dado cuenta de que habían surgido un montón de papas por todos lados, ¿no? Continuando un poco el legado de la Reforma, las iglesias evangélicas han desarrollado también sus propios papas, sus caudillos espirituales, que conducen a sus rebaños según muchas veces sus antojos personales, sus inclinaciones, e incluso las tendencias de moda o lo que el igle crecimiento dice que funciona en algún lugar u otro, ¿no? Entonces, una nueva reforma, en un contexto como este, se vuelve una añoranza prácticamente irrealizable, porque los frentes son demasiados, ¿no? La fragmentación entre ungidos y papas hace bastante difícil el esfuerzo de una transformación estructural.
al no haber un foco específico de protesta, estas guerras de guerrillas contra incontables pequeños imperios parece algo bastante difícil. La doctrina del sacerdocio universal de los creyentes es una especie de colorario de la doctrina de la justificación por la fe. Porque esto implica que si la salvación llega a los salvos por gracia, nadie puede arrogarse derechos especiales sobre la comunidad de los santos, ¿no? Entonces, de la mano con la doctrina de la justificación de la fe, se encuentra también la doctrina que tiene que ver con el sacerdocio de todos los creyentes, ¿no? Y en tercer y último lugar, quizás pienso en una meditación ecuménica. La doctrina de la justificación por la fe parecía un problema insuperable, ¿no? Al buscar la unidad de la iglesia. Porque a fin de cuentas, pensemos, fue como el grito de batalla del cisma más sonado de toda la historia del cristianismo, el punto de quiebre en los esfuerzos de concordia entre católicos y protestantes. Sin embargo, creo que es importante hacer dos aclaraciones al respecto. En primer lugar, que los reformadores nunca se entendieron a sí mismos como cismáticos, sino más bien se entendieron como personajes que buscaban una fidelidad con la verdadera tradición de la Iglesia. La disputa del siglo XVI fue una disputa de tradiciones, es decir, quién está interpretando más correctamente, quién es más fiel a la tradición más antigua y más confiable de la Iglesia, ¿no? Si los reformadores rompen con la institución, fue en buena medida en su búsqueda de salvar la Iglesia como ideal. En palabras de Jaroslav Pelikan, que es también un teólogo luterano, la ruptura entre católicos y protestantes fue una trágica necesidad. Esas fueron las palabras que usa Pelikan, ¿no? Y en segundo lugar, habiendo dicho esto, a pesar de las mutuas anatemas entre católicos y protestantes por más de 500 años, en el último siglo ha habido un notable acercamiento. Y el obispo Robinson dijo que en algún sentido el periodo de guerra civil de la cristiandad occidental está llegando a su fin, ¿no? Estas eran palabras del obispo Robinson. Y quizás si el punto de quiebre entre Roma y la Reforma fue la cuestión de la justificación por la fe, en buena medida ese abismo, al menos en parte, se encuentra zanjado. Ese acercamiento tardó casi 5 siglos, pero quizás algunos conozcan, el 31 de octubre de 1999, católicos y luteranos firman en Augsburgo la Declaración Común Luterano-Católica sobre la doctrina de la justificación por la fe, ¿no? Entonces, las dos... Las diferencias no han desaparecido, no es que esto está borrado, no es que no hay una historia en el medio. Sin embargo, es interesante pensar en el terreno común para el diálogo, para la unidad y para la mutua edificación. Este documento, la Declaración Común sobre la doctrina de la justificación por la fe, fue el fruto de más de 25 años de estudio, de diálogo, de consultas ecuménicas, no solamente entre luteranos y católicos, sino también con contribuciones de teólogos reformados, pentecostales, menonitas, anglicanos, ortodoxos, etc., ¿no? Entonces, aunque la sola fe fue un grito de batalla en el siglo XVI contra el enemigo romano, podemos decir, 5 siglos después también puede ser un punto o un pilar o un puente para esa reconciliación. Me quedo con la idea de que quizás ustedes también se sigan pensando y se les sigan ocurriendo otras posibles implicaciones que tenga esta doctrina o muchas otras doctrinas, ¿no? Porque no es simplemente poder repetir como una especie de recuerdo o de nostalgia de una doctrina o de una teología de la Reforma Protestante, que dentro de poquito se está celebrando un nuevo aniversario, sino también es poder pensar un poquito cuáles podrían ser algunas de las implicaciones que tienen estas doctrinas para nosotros, para nuestra vida de fe y para nuestras comunidades. Muchísimas gracias por la escucha atenta y ha sido un gusto también participar en esta charla.